tal, amigos, hermanos todos? Reciban un saludo desde el Seminario Diocesano San Felipe de Jesús. En comunión con la Pastoral Familiar Diocesana, me han pedido compartir con ustedes una reflexión sobre el miedo. ¿Por qué el miedo? Vivimos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, y a través de los días, de las semanas que se van haciendo cada vez más largas y pesadas por todo esto que tenemos que vivir, a veces con preocupación pensamos, ¿y cuándo se va a terminar todo eso? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Y todo eso hace que produzca en nosotros muchas cosas en nuestro corazón. Pero miremos qué nos dice el Señor Jesús en el Evangelio, especialmente para estos tiempos difíciles. San Mateo nos cuenta en el capítulo 10 de su Evangelio, donde el Señor Jesús 3 veces nos dice, no tengan miedo. Y nos da las razones para no tener miedo. No tener miedo al oculto, no tener miedo a aquellos que matan el cuerpo, no tener miedo a aquello que vale mucho más que nosotros mismos. Y es que a veces ante esta situación que vivimos, pareciera que esto, algunos dicen, es un complot. Se está buscando un nuevo orden mundial y muchos no sabemos si esto es cierto, si esto es falso. Y lo vemos cuando andamos por las calles. Hay gente que usa el cubrebocas, hay gente que no, hay gente que dice que son cuestiones políticas. Finalmente son situaciones que a veces nos cuesta vivir. Pero el Señor Jesús nos ha dicho, no teman a aquellos que matan al cuerpo. Ante estas situaciones se ha disparado la delincuencia, los feminicidios, las enfermedades mentales han ido creciendo por esa presión en la que vamos viviendo. Pero Jesús dice, no teman a los que matan al cuerpo. Y nos dice, tú vales mucho, vales más que los pájaros del campo, vales más que las flores, vales más que todo lo que es creación. Y eso es porque tenemos a un Dios que es grande. Nosotros tenemos que ir construyendo entonces un futuro desde nuestra fe y desde aquello que vamos viviendo. A veces nos sentimos un poco vulnerables ante toda esta situación que vamos viviendo. Entonces, ¿qué cosa es el miedo? Algunos dicen, es una sensación de angustia provocada por la presencia real de un peligro. Y ese peligro puede ser real o imaginario. Entonces pensemos, puede haber cosas que ni siquiera existan, pero que en la realidad nos producen un gran miedo. La angustia es una intranquilidad desagradable ante una amenaza, desgracia o peligro. Y muchos de nosotros vivimos en estos dos polos, el miedo y la angustia. Todo esto nos lleva a la desesperación. Hay dos tipos de miedo, el agudo y el crónico. El agudo es rápido, pasajero. Pensemos un accidente automovilístico, un terremoto, que sin esperarlo intempestivamente llega y nos hace mucho daño. Pero así como llega, casi inmediatamente se va. Pero hay un miedo que es crónico y ese es más peligroso, porque incluso podemos ir creciendo con él a lo largo de nuestra vida desde nuestra infancia. Y eso nos lleva a enfermedades, o a veces por la situación y presión social en la que vivimos. Es un miedo crónico que vive con nosotros y a veces lo hacemos tan nuestro que pensamos que es parte de nuestra vida. Y por decirlo así, hasta nos encariñamos con ese tipo de miedo. Pero una persona que vive con miedo es una persona que nunca está en paz, es una persona que en definitiva no puede estar feliz en lo que hace. El miedo no es un mal en sí mismo, sino el miedo lo debemos de ver como una ocasión para que en nosotros se revele el valor y la fuerza que hay dentro de nosotros. Entonces el miedo viene a sacar lo mejor de nosotros. Por lo tanto, podríamos decir, el miedo no es tan malo, sino que nos hace conocer cuáles son nuestros temores.
y de esos temores al mismo tiempo medir nuestros alcances. Pero el miedo se convierte en un mal cuando ese miedo comienza a consumir nuestra vida, cuando no nos deja vivir, cuando paraliza nuestra acción y se transforma en ansia o ansiedad. Y entonces poco a poco nos vamos sintiendo sofocados de aquello que vivimos y el miedo no nos deja estar en paz, no nos deja ser felices. Esa ansiedad a la que nos lleva el miedo es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación, una extrema inseguridad y una angustia que acompaña toda nuestra vida. Todo esto mezclado es un shock para nuestra vida y debemos entonces estar atentos para darnos cuenta hacia dónde debemos llevar este estado de ansiedad que nos deprime, que nos hace mucho daño en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, en este tiempo de pandemia tenemos que buscar diferentes estrategias para ir saliendo adelante de esos miedos. Estrategias familiares. Pensar que es una buena oportunidad para pasar más tiempo juntos como familia. Para darnos cuenta que es una buena oportunidad para hacer lo que tal vez por el ritmo tan acelerado que llevamos todos los días, ahora que estamos más juntos, convivir como familia. Los hijos, el hecho de que no puedan salir a la calle, el hecho de que todo el tiempo tengan que estar conectados a la computadora o al celular para sus clases, siempre el eterno pleito entre padres e hijos es: y deja el celular, y deja la computadora, y ya no hagas eso. Y ahora los mismos muchachos comienzan a hartarse un poco de estas cosas porque todo el tiempo es estar en esas clases virtuales, en esas relaciones interpersonales, y se añora entonces el contacto físico en el salón de clases con los amigos. Si lo vemos por ese lado, esa es una buena cosa que nos va dejando esta pandemia. Es un momento para renovarse como pareja, la convivencia más cercana. En lo económico, indudablemente que va haciendo sus estragos y hay que ir haciendo ajustes porque hay problemas, pero podemos vivir la solidaridad, la comunión, la caridad entre nosotros, empezando con nosotros mismos. Han sido tiempos muy oportunos para cuidar mucho más nuestra salud. Ahora que tenemos que andar con cubrebocas, con el gel antibacterial en las manos, teniendo muchos cuidados, eso nos ha hecho pensar que somos vulnerables, que como personas no somos eternos, que nos enfermamos, que nos cansamos, que todos vivimos en un constante riesgo y hace que cuidemos nuestra salud. Si vemos el encierro solamente como algo que me coarta mi libertad, entonces necesariamente se ve como algo terrible, como algo que no nos hace bien. Sin embargo, tenemos que estar atentos porque ¿qué hacer ante todo eso? Y a veces nosotros somos un poco contradictorios. Pensemos, cuando tenemos que salir a trabajar, cuando tenemos que madrugar, cuando tenemos que hacer muchas cosas, cuando tienes que ir a la escuela, uno se quisiera quedar en casa y decir: hoy no tengo ganas de salir, hoy no quiero trabajar, hoy no quiero ir a la escuela. Y ahora que muchas de esas cosas las tenemos que hacer desde la casa, decimos: es que ya me cansé, es que quiero salir, y vivimos en esas constantes contradicciones. Tenemos que aprender a vivir el momento presente, y el momento presente nos invita a retomar todo lo que tenemos, ciertas actitudes, ciertos momentos, pero siempre buscando en nosotros aquello que nos va dando la alegría. Cristo le dio un nombre a este tipo de ansiedades, a las ansiedades más comunes. Dice el Señor: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Y creo que estas cosas son de las que más preocupan a la familia, especialmente a los padres de familia. Ante la situación de pandemia, a veces alimentar a los hijos, vestirnos, calzarnos, y todo lo que tenemos que hacer nos cuesta. La ansiedad es la enfermedad de nuestro siglo, y en estos últimos meses este tipo de ansiedades ha ido creciendo a un punto tal que ha causado incluso infartos.
Tenemos que estar atentos porque no debemos dejarnos oprimir por ese miedo ante todas estas situaciones que vamos viviendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Pidamos pues siempre la ayuda del Señor. Si vivimos con ansiedad, vivir con ansiedad no es vivir, porque la ansiedad nos lleva a un miedo irracional, a algo que es desconocido. Es temer siempre a todo. Pensar que si me subo al transporte me puedo contagiar, pensar que si platico con alguien me puedo contagiar, y es vivir en un constante miedo, estar esperando sistemáticamente lo peor e incluso la muerte, un desenlace fatal. Una persona que vive siempre cuidándose de todo y de todos es una persona que no es libre, es una persona que no es feliz porque está llena de angustias, de temores, y quisiéramos como estar encapsulados, pero eso no es posible. Tenemos que aprender a vivir con estas ansiedades. Tenemos que dejar que el miedo no nos venza. Una vida así de agitada termina por cansarnos e incluso por desquiciarnos. Y entonces tenemos que tomar las cosas con mayor tranquilidad. Tenemos que ver y darnos cuenta que hay que estar atentos, que sí es cierto que existe un peligro, pero ese peligro no nos debe llevar a la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta de cuál es el peligro y cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que vivir ante ese peligro que me causa el miedo. Porque la ansiedad lo único que hace es agigantar ese peligro, esos miedos, y al mismo tiempo reduce mi vida. La persona ansiosa sufre el mal 2 veces. Lo sufre desde que lo está previendo y luego lo sufre en la realidad. Es decir, todavía no se enfrenta a aquello y ya lo está padeciendo. Tenemos que estar atentos a eso. Jesús no condena el miedo, sino la angustia, y nos invita a prever siempre el mañana como algo justo. Y entonces, en ese sentido, nos tenemos que dar cuenta hacia dónde vamos llevando nuestra vida. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo: no se preocupen por el mañana, cada día tiene bastante con su propio mal. Démonos cuenta que el mal no es algo que podamos erradicar de nuestra vida, no es algo que podamos quitar, no es algo que porque diga yo me porto bien, yo siempre voy a misa, yo siempre rezo, yo siempre hago cosas buenas, entonces estoy exento del mal. El mal es parte de nuestra vida, pero el problema no está en el mal, sino cuando nosotros caemos en ese mal, dejamos que los miedos nos venzan, que las ansiedades nos desquicien y terminamos por desconfiar de todo y de todos, incluso de Dios mismo. Este tiempo de pandemia para nosotros como familia debe ser un tiempo para unirnos más, para hacer una reflexión personal y para pedirle al Señor que nos ayude con su gracia a salir adelante de todas estas situaciones. Démosle gracias a Dios por todo lo que nos concede a lo largo de nuestra vida, e incluso estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, también son una buena oportunidad para dar gracias a Dios y para pedirle siempre su ayuda, su protección y confiar en Él. Un saludo y que estén muy bien.